10:25 de la mañana, estamos aquí en este último bloque de cada día y bueno, con la visita siempre del licenciado Carlos Díaz. Qué bueno, ¿cómo está, pastor? Muy bien, gracias a Dios. Hermoso día, lindo para compartir muchas cosas interesantes. ¿Verdad? Sí, creo que esta semana estamos realmente con tantas cosas interesantes. Sí, está un poco movido la ciudad, ¿eh? Está movido, hay un dinamismo. Hay un dinamismo interesante. En las redes sociales más que nada. Sobre todo porque viste que hay mucha gente que lamentablemente opina sin saber, opina por una cuestión de costumbre. Entonces, yo creo que podemos aportar un poco de luz como para decir, deberíamos pensar de esta manera, o por lo menos decir, esta es otra opción de pensar, vamos a ver qué sale, ¿no? De hecho, que lo que hacemos es justamente eso, ¿verdad? Manifestar lo que pensamos. Lastimosamente, a veces hacemos sin conocimiento. Claro. O sea, que claro. todos tenemos la libertad de pensar, de opinar Para y eso de estamos, sí, aceptar sí, o sí. no los pensamientos de los demás. Pero a veces Exactamente. caemos en un error tan grave que defendemos a capa y espada algo que no tenemos Que no conocimiento, ¿verdad? Mira, yo por supuesto tengo que usar la palabra de Dios, porque sin ese manual no existo y creo que todo lo que pensamos y lo que hacemos tiene que tener una base superior de acción. Bueno, de hecho, para aclarar un poquito, vamos a entrar un poquito en el tema, ya que se tocó en todos los medios, sobre el tema de por qué llamar la Encarnación Ciudad de Dios, ¿verdad? O sea que vamos a adentrar un poco, o sea, sustentar sobre Sí. del por Sí, qué sí, 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 tendríamos, y toda ciudad debería de llamar Ciudad de Dios a su ciudad, ¿no es ¿verdad? cierto? Entonces, fíjate qué interesante. Yo voy a ver si peleo un poco con este cable, que ya es una pelea permanente, y lo vamos a poner acá. Sí. Como usted ve, esto está en vivo, está absolutamente real lo que está pasando. Claro. Y si no, el cable lo voy a tirar por ahí porque me pone nervioso. Bueno, la cosa es así. Proverbios 11:11 dice, por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Vuelvo a leer. Por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Entonces, partiendo de la base que la ciudad es bendecida por los justos, los que han hecho sus cuentas con Dios y han sido declarados justos, que no tienen ninguna deuda espiritual con Dios. Es decir, aquellos que han conocido a Jesucristo como Señor. Esos son los declarados justos, dice la Escritura. Por consiguiente, la bendición de esa gente engrandece la ciudad. ¿Está bien? Entonces, que el grupo de los justos de Encarnación bendigan a su ciudad, diciéndole Encarnación, ciudad de Dios, no va a traer ningún otro efecto más que más bendición. La ciudad va a crecer. Y Julio, hay una cosa que es básica. Desde el momento en que se fue a orar al circuito comercial, ¿está bien? Y no había 13.000 o 400.000 personas, había un grupito de gente que creyó en la oración. Unos locos por Jesús. Eran unos locos por Jesús, porque no había una multitud que cortaron el tránsito, esa es una verdad. Pero gente que creyó, justos que dijeron, vamos a ir a orar. Y de ahí, si vos te ponías a hacer cuenta, de ahí fue un vuelco tan grande en la economía, en el comercio y esto. Y vos decías, ¿cómo puede ser que en medio de la crisis construyan semejantes malls, semejantes edificios? Y decís, estos van a perder la plata. Sin embargo, después de esa oración, Encarnación creció comercialmente a tal punto que ha traído hasta un inconveniente internacional con Argentina. Sí, sí, sí. ¿Me entendés? Sí. La famosa cola del puente no es nada más que una venganza de los empleados argentinos. Y yo, Carlos Díaz, creo que el comercio de Posadas, ¿está bien?, de alguna manera influye para que los empleados de la aduana y de inmigración y todo lo demás atiendan más lento que lo que tienen que hacer para impedirle que la gente se venga. Cuestión de que cuando voy a decir, me voy a Encarnación, y dice, pero tengo que hacer la cola, no, mejor compro acá. Sí, piense no solamente 2 veces, 1000 veces antes de venir, ¿verdad? Yo personalmente creo que es así y he tenido la comprobación, porque escúchame una cosa, la misma gente que viene de allá para acá se para aquí en la aduana de Encarnación y en 30 segundos vos te vas con un papelito y ya está. Y del otro lado, con computadora, escáner, no sé cuánta cosa, vos haces 5 horas de cola. Sí. Es incomprensible, Sí, ¿no? sí, Para sí. alguien que... Yo soy gerente, he sido gerente y he sido promotor de método, de metodología de trabajo. Sí. Yo veo cómo trabajan y mira, te puedo asegurar No. que es enfermante. Entonces, pasemos a otra cosa. ¿Cuál es el problema aquí? Siempre, Julio,
que hay una discusión sobre cuestiones religiosas, siempre es por una cuestión de poder. Ya. Y siempre que se discute por una cuestión de poder, en el fondo también hay una parte religiosa. Porque la religión es poder. ¿Me entendés? El hecho del uso religioso es el uso del poder. Fíjate vos, ¿cómo será la religión de poderosa que establece para todo el mundo sus propias leyes? Y vos te tenés que asumir, como decía Caño ayer, con mucho criterio, ¿por qué si estamos en un país laico y un país donde podemos profesar libremente cada uno lo que quiere, ¿por qué es feriado el 8 de diciembre? Claro. ¿Por qué yo tengo la obligación de seguir una ley religiosa que no es nada que ver? Yo si tuviese un comercio, yo el 8 de diciembre tendría que trabajar, pero viene el Estado y me hace una multa porque yo abrí un día que es feriado. Exacto. Entonces fíjate vos cómo históricamente lo religioso es una cuestión de poder. Ya. Entonces fíjate vos, y acá viene el contrasentido de lo religioso. En ningún momento lo religioso, lo que se supone que es espiritual, salió en contra de decir encarnación capital del carnaval. Para el religioso no hay ningún problema que haya 300, 400, 5.000 mujeres desnudas, ¿está bien? Bailando a un ritmo de una música que ni siquiera es paraguaya, porque no es paraguaya. La cultura del carnaval no es paraguaya, ¿está bien? Aquí los guaraníes no cebraban guaraní, o sea, no va a decir que es una fiesta de los ancestros, ¿está bien? Empecemos, sí. hablemos lo Claro. Entonces, ningún religioso salió a decir, ay, qué feo que esas mujeres así desnudas, copiando de otro lado. No, estaba todo bien. ¿Me entendés? Entonces, vos decís, ¿qué parte del compromiso? Y del compromiso del poder, porque la religión está asociada al poder. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos espiritualmente decís, vamos a nombrar a nuestra ciudad, vamos a levantar nuestra ciudad, vamos a engrandecer la ciudad de acuerdo a lo que dice la Escritura, bendiciéndola, entonces hay problema. Sí. ¿Por qué quieren poner ciudad de Dios? Claro. ¿Y por qué? Y justamente lo que usted dice, justamente los religiosos. Normalmente es Los que son religioso. parte, sí. Ahora, para que la gente pueda tener claro, usted decía a través de la palabra, usted leía justamente que por la bendición de los justos, ¿verdad? Es engrandecida la ciudad. Ahora, muchos tal vez relacionan esto porque Luis It, vamos a hablar directamente con nombres, porque Luis It es parte de una congregación, es la que está apuntalando o está queriendo llevar a la ciudad hacia un, según el criterio de la gente, hacia un lado, ¿verdad? Bueno, pero Luis It, justamente como intendente, es hoy un justo. Exactamente. ¿Verdad? O sea que aparte de, lógicamente, de muchos, de todos los que están. Exactamente. Ahora, pero vos podés esa persona justo, sí. esa persona justa, podría compartirle a la persona cómo yo me hago justo. Porque de repente dice, no, pero los religiosos, dicen, los religiosos quieren hacer nuestro país. Y acá entre paréntesis vale hacer una aclaración. Dice la Biblia, que se supone que es la base de fe de muchos religiosos y de la gente que nos consideramos espirituales, que las autoridades han sido puestas por Dios. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si la autoridad, está bien, puesta por Dios, encima es un justo, un hombre espiritual que quiere lo mejor para la ciudad y no le va a cambiar ni la economía, ni le va a aumentar los impuestos, ni va a salir a reprimir con gases lacrimógenos, ni va a insultar a los que piensan diferente que los otros, por poner un cartel que diga Encarnación Ciudad de Dios, mira, estamos mal. Evidentemente estamos mal. Entonces, ¿cuál es el enfoque de la cuestión? Sigo pensando lo que dice la Escritura. Por la bendición de los justos, ¿está bien? La ciudad es engrandecida. Ahora, cuando vos vas al circuito, me pasó una persona de la empresa que yo soy capellán, me dice, mire, por favor, ore, porque mi familia, porque estamos pasando un momento muy grave, porque yo trabajo en esta empresa, pero mis dos hermanas, que somos sostén de mis dos padres viejitos, les han dicho que si no mejora la situación a fin de mes, en el circuito las van a echar, a las dos, una en un comercio y otra en otro. Y yo le dije, mira, eso fue un tiempo atrás. Hace un tiempo atrás. Entonces le digo yo, mira, vamos a orar, tomé nota del nombre de la chica, empezamos a orar, y yo le dije, mira, va a haber un cambio, algo va a pasar en el ambiente.
Después vino esta reunión donde se fue a orar y de casi una semana para la otra, no puedo decir de un día para el otro, pero de una semana para la otra se armó todo el problema con el dólar allá, bajó el peso, empezó a ver, podían comprar y vender de otras maneras. Parece que si hubiese corrido las nubes negras y de pronto todo el mundo podía comerciar. Vos y yo podíamos haber puesto un negocio tranquilamente en cualquier parte y nos hubiera ido bien. Es que muchos volvieron a poner a alguien que, o sea, personas que dejaron de ser comerciantes, se dedicaron a sus actividades, ya sea y de pronto profesionales, volvieron, y de pronto volvieron a creer. Ahora, Sí. espérate una cosa. A la 1 o 2 semanas de esto, vuelvo a atender, como es mi rutina, a esa empresa, y este chico me dice, tengo algo que contarle. Dice, no solamente no echaron a mis 2 hermanas, sino que en una tomaron 3 personas más y en la otra tomaron 4 personas más. Sí. O sea, fíjate, de echar a una a tomar 4 y 5 personas, la cosa era un cambio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay que entender cómo funciona la bendición. Y eso es lo que tenemos que centrar. Ahora, también ahí está justamente la de decretar o la de proclamar, la de declarar con la palabra vida. Eso se materializa, pastor. No es que sí. hablamos por hablar, no es que nosotros querramos establecer o a veces decimos, bueno, encarnación es ciudad de Dios. En lo espiritual eso nadie lo puede detener. Pueden impedir que se ponga a lo mejor un cartel, pero a lo que voy es de que al lanzar la palabra, eso tiene vida. Es lo que ocurrió en la oración cuando se hizo en aquel momento. Y bueno, y no solamente aquella oración aislada, todos los días se está orando por una ciudad. Que todas las personas, en todas las congregaciones donde hay gente que trabaja en el circuito comercial o en el resto del comercio, todos preocupados porque no se vendía, evidentemente todos estaban orando. No es que Dios levantó un superhéroe, lo puso arriba un cajoncito de manzana y ese recibió poder kryptoniano, ¿me entendés?, para mover los cielos. ¿Me entendés? Porque lo que tenemos que entender es que lo espiritual está por encima de lo religioso. Lo espiritual maneja lo religioso. Y siempre que el problema religioso está asociado al poder. Ajá. ¿Me entendés? Yo te puedo asegurar que habrá alguno por ahí que habrá dicho, ay, mira, estos evangélicos quieren copar la ciudad. No, de hecho que eso es el comentario. El comentario. Perfecto. Ahora, copamos la ciudad con entrenamiento para jóvenes, para matrimonios, cambiando a través de un circuito de cosas la vida a más de 2.000 personas por año. Con su radio de influencia multiplicada por 4 por 5, como dice el pastor Donald, tenemos más de 10.000 personas alcanzadas por el trabajo de colaboradores del fin de semana, que no cobran, ¿está bien?, que dejan de hacer sus cosas, que dejan de hacer su tiempo. Aquí voy a encontrar un montón de servidores. Hay una red de gente que va a los hospitales, que va a las escuelas. Entonces vos decís, está mal pensar espiritualmente en cambiar el clima y la atmósfera de una ciudad. ¿Cuál es la diferencia que haya un cartel o no? O sea, si vamos a decir en buen romance, es muy estúpida esta discusión. Disculpame la franqueza, yo soy argentino y lo voy a volver a decir, y lo dijo Carlos Díaz, anótelo por acá. Es muy estúpida una discusión si un cartel tiene que decir Ciudad de Dios o no. Ahora fíjese, pastor, que aparte de todo eso que usted citó, bueno, 2.000 personas que pasaron por un encuentro, que cambiaron su vida. Bueno, esas personas que hoy son de bien, bueno, dejaron de ser delincuentes, drogadictos, tal vez personas que golpeaban a su familia, a su esposa. Entonces, es que estamos quitando justamente de la oscuridad. No es que somos nosotros, sino que el Señor está haciendo. Vos sos muy espiritual, como decía Caño, lo querés decir para quedar bien. Ahora yo preguntaría, ¿a dónde estuvo el poder religioso o dónde estuvieron los religiosos para hacer lo mismo? ¿Está bien? Es decir, yo tengo un principio que más de una vez me ha traído dolor de cabeza y por supuesto me los va a seguir trayendo porque no cambia mi forma de pensar, y es esto. Yo puedo discutir con mis pares. ¿Está bien? Con mis pares. Cuando voy a hablar de política, yo tengo que saber que el otro sabe de política, porque si no, estoy tirándole tiros al aire y el otro sé que no me entiende. Cuando vamos a discutir religión, yo quiero saber cuánto sabe de la palabra, porque para mí fe y religión se discute con la palabra, no con dogmas, ¿no? Cuando vamos a hablar de economía, yo algo de economía sé. Si vamos a hablar de producción, de métodos de control de calidad, puedo decir que soy un experto. Entonces, vos sabés, entonces discutamos, siempre con los pares. ¿No es cierto? ¿Por qué razón? Porque si no, no tiene razón la discusión. Yo me puedo discutir a Julio cuando venga todos los días a las 9 de la mañana hasta las 11 a hacer un programa. Porque yo sentado en mi casa puedo decir, mira,
qué feo el programa que hace Julio. Y estoy sentado en mi casa en pantuflas, así, sin hacer nada. ¿Me entendés? Sí. No, yo tendría que tener en otro canal un programa de 9 o de 8 a 1 y de mejor calidad, con mejor llegada, con la misma técnica que nos están viendo, y decir, viste, yo hago mejor que Julio. Y entonces sí puedo discutir con vos, porque me pongo en el mismo plano. ¿Me entendés? Sí. Entonces, acá hay una cuestión básica. Sí. Vos querés mejorar la ciudad, vos querés criticar a los que hacen algo por la ciudad, ponete a la par de los que hacen, demostrar con tu accionar que lo estás haciendo mejor que nosotros, y ¿sabés qué vamos a hacer? Te vamos a copiar. Exactamente. Te vamos a decir, mira, todo esto que hicimos lo vamos a tratar de porquería y nos vamos a sentar a que nos enseñe, porque somos espirituales, no somos religiosos y no tenemos cuestión de poder. Y justamente eso, arrancábamos con eso, de que muchas veces defendemos algo sin conocimiento. Claro. Y a veces escuchamos a personas realmente que uno tiene una imagen, inclusive tiene una, no sé, hecha una... calificamos de una manera a una persona por lo que generalmente en la manera en que se mueve, pero de por ahí sale con unas cosas que totalmente raras, ¿verdad? Que en cuanto a ese tema no tiene conocimiento y habla como si fuera que tiene la verdad, ¿verdad? Como si fuera. Ahora, lastimosamente. Vos, ¿cuánta gente no dona cosas o no ayuda a cosas porque tiene un preconcepto de la cosa? Y estuvo muy bien la entrevista, me encantó la entrevista con esta señora de Linares recién, porque yo te puedo asegurar que el 90% de la población de Encarnación no sabe el tipo de ayuda. Y mucha gente cree que cuando vos vas y entregas una donación, la gente de ahí se queda con esto. Y resulta que la señora dice que se hace un acto, se da un recibo de lo que vos haces. Que lo mismo pasó acá. Cuando yo vine a sacar fotos acá, ¿te acuerdas de esa Encarnación Solidaria, sabes? Itapúa Solidaria. Itapúa Solidaria. Sí. Aquí estaba lleno de gente y venían camiones con cosas. Y yo no sé qué traje de mi casa que a mí me sobraba. Y me dijo, espérese, hermano, no se vaya, pastor. Y yo mientras miraba y sacaba fotos, me dice, aquí está su recibo. Y vos sabés que a mí hasta me dio vergüenza, porque digo, ¿cómo recibo de una donación? Pero la cuestión es ser transparente. Entonces, ¿cuánta gente critica el accionar de una oficina así sin tener la más mínima noción de lo que está haciendo? Lógicamente que siempre vemos, inclusive hablando de la CODENI, siempre seguimos viendo, y decía también la licenciada, de que vamos a seguir viendo todavía, chicos, porque esto generalmente es como que están ahí siempre, y bueno, de repente se le sacó a uno, pero sale otra vez de vuelta a otro. Pero se está trabajando en eso, ¿no? Y hasta que no cambie la cuestión cultural de decir, es más, necesitamos enseñarle a pescar más que darle pescado, siempre va a tener esa gente que no va a trabajar y que no va a hacer nada porque sabe que la codenilidad. Entonces, viste, ese trabajo de balance es muy importante. Sí. Pero volviendo al tema de la espiritualidad de la ciudad, ¿cómo se engrandece entonces una ciudad? Y se engrandece con la bendición. Del justo. Del justo. Ahora, ¿cuál es el justo? Y acá un poco es la cuestión de fondo. Cuando el hombre nace con el pecado, y el pecado de su condición de pecado produce los pecados que hace, ¿no? Son dos cosas. Pecado es como el motorcito, digamos, la iniciativa, y pecados, las consecuencias de sus actos, ¿no? Como para entender. Entonces el hombre es pecador. El mismo apóstol Pablo decía, Jesús vino a salvar a los pecadores, lo cual yo soy el primero. Y cuando vos estudias la historia de Pablo, te das cuenta que era el primero, lejos se había puesto adelante de la fila. Entonces, como vos tenés esa deuda de pecado, Jesucristo vino y pagó esa deuda. Entonces, ahí se te declara justo. Y justo, en el idioma de la Biblia, significa que vos no tenés nada en contra. No le debes a nadie. Es porque cero. Alguien pagó por mi deuda. Así. En la balanza, tu palito está donde dice justo. ¿Te acuerdas de esa vez que lo explicamos? Entonces, y por ahí vale la pena recordar. Cuando las personas se iban a hacer sus compras, ponían de un lado monedas de oro o de plata y del otro lado, en el otro plato de la balanza, le iban poniendo los granos, hasta que equiparaba el valor. El palito del medio se ponía arriba y en vez de decir cero, que eso después lo trajeron los musulmanes, la palabra era justum, que de ahí viene justo en el idioma romano, en latino. Entonces, cuando el palito quedaba ahí, significaba que este plato estaba balanceado con esto. Entonces, eso era justo y vos te llevabas el grano y listo. Fíjate que después decía yo, cuando vamos a comprar, te dicen 5.700 y vos buscas las moneditas y le das justo. Ajá, ¿me entendés? Sí. No ni más ni menos. Ni más ni menos, le das justo y de ahí la persona te entrega el bien y vos te lo llevas. Entonces, quiere decir que está equiparada la cosa.
En el idioma espiritual, en la cuestión espiritual, Dios te declara justo cuando no tienes nada que ofrecerte. En tu balanza de vida todavía no debes nada. ¿Está bien? Y eso lo declaró Él por su cuenta. Él se puso en el plato que tenía que ponerte vos y te declara a vos justo, ¿no? Entonces, Dios paga los pecados nuestros. Entonces nos declara justos, aún cuando nosotros merecíamos todo el castigo y toda la condena. Por eso dice la Biblia que para las personas hay un acta que nos es contraria, donde están en esa acta todos y cada uno de nuestros pecados. Entonces viene Dios y limpia esa acta. Anuló el decreto. Y dice, qué interesante, dice sí, que anuló el decreto del acta de condenación. Entonces fíjate vos, el Antiguo Testamento decía, toda alma que pecare morirá. Y de pronto aparece Cristo y Él se pone en el lugar de toda alma que pecare. Sí. Y entonces ya estableció eso. Es tanta la Él es el vida que justifica, nueva. Él es el que justifica. Es tanta la vida nueva que se mete en la persona que cree en Dios, que lo único que hace es vivir en bendición. Claro, y entra Cristo en la vida de esa persona eso y ahí se convierte en un hombre justo. En un hombre justo. No porque sea perfecto. No, ni porque sea religioso. Ni tampoco porque sea religioso. No porque sea de la iglesia de Dios. No, para nada. Ni porque sea de la iglesia del nombre que tenga. Cualquiera el nombre. El tema es, cuando vos vivís la vida justificada de Dios, vos vivís en bendición. Porque vos vivís en el plano de Dios. La Escritura dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, fíjate que cambió rotundamente el esquema y el plano en el donde vivo. Yo vivo en una ciudad bendecida. Y lo veo que vivo en una ciudad bendecida porque hay un puente lleno de gente que quiere venir a disfrutar de la bendición que tenemos los que vivimos en Encarnación. De hecho, que de yo, muchos lugares. encarnaceno adoptado. Y bueno, así como Pablo. Sí. No sé si notaron que yo no soy de acá, viste que no soy de Encarnación. Bueno, pastor, pero esto también corrobora, por ejemplo, cuando uno habla con una persona de cualquier otro lugar y dice, yo hasta estoy pensando ir a vivir a Encarnación. Sí, o sea que muchos quieren venir de Asunción, quieren venir. Yo tuve la oportunidad de hablar con un ingeniero que vivió en varios países y por último vino a vivir acá en Jovenao. Él dice que estudió al mundo, ¿sí? Buscando el lugar donde inclusive los últimos días de su vida o que su familia podía habitar tranquilo y vivir en paz, era aquí en nuestra región, en Itapúa, ¿verdad? Y decía, cuando conoció Encarnación, si sabía venía a Encarnación. Impresionante. O sea que es una tierra deseada. Es una tierra prometida. Es una tierra prometida. ¿Por qué razón? Y bueno, es simple, por la bendición de los justos. Exactamente. Entonces, vuelvo a decir, entrar en una discusión de un cartel me parece primero de una bajeza y ¿sabes qué? De gente que tiene tiempo para desperdiciar, ¿no? Yo tengo un problema con eso en guaraní, ¿sabe cómo se dice? Le traduzco. Te coreí. Te coreí. Lo voy a guardar, te coreí. Sí. Mira vos. Para los te coreí. En las redes sociales, todo el mundo opina. Todo el mundo, viste, habla. En las redes sociales todos son doctores. Tendría que todo ponerse Había un programa en Argentina, que lo daban a las 12 de la noche, y había una parte, eran dos cómicos, ¿no? Y uno hablaba de todo. Y se había puesto un cartel que decía, licenciado en todo. Sí. ¿Me entendés? Y él hablaba de toda la cosa, era un chiste, era un monólogo muy gracioso. Lo hacía un cómico que se llamaba Daniel Arauz. Pero era muy gracioso porque un día encaraba un tema político y terminaba hablando de cualquier cosa, sí. Y al otro día un tema familiar y terminaba aconsejando a la mujer que lo matara al marido, de cualquier cosa. Pero la gracia era licenciado en todo. En las redes sociales, vos tenés licenciados en todo. Sí. Gente que sentada en un sillón sin hacer nada te puede explicar a vos cómo hacer televisión, le puede decir al pastor Donald Frank cómo predicar, te puede hacer un programa de cómo hacer esto y te puedo asegurar que haya una lista de todo lo que tendría que hacer el pobre intendente Luis Ir. Así es. Y fíjate que lo interesante es cómo realmente la red social sirve para pulsar ¿cuánta gente tenés sin hacer nada? Sí, exactamente. Y bueno, y también lo que abunda en tu corazón, habla tu Facebook, dice también. Y ahí está. Y bueno, nosotros estamos, no esto a modo de que usted tenga una opción más y usted pueda decir, esto es así.
Aquí no estamos hablando justamente ni de una religión ni de otra, sino que, como decía el licenciado, es el hombre espiritual. El hombre espiritual, estamos llamados todos a hacer o a tener una relación con Dios, porque primeramente somos espíritu y luego somos alma y cuerpo. De repente no hemos conocido ni siquiera nuestra naturaleza y justamente hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y si somos creados a imagen y semejanza de Dios, es justamente el carácter de Dios es la que tiene que estar en mi vida. Absolutamente. Y usted se imagina a Dios, a los pequeños dioses, o sea, a los pequeños embajadores del Señor aquí sobre la tierra, destruyendo la tierra. No, si yo soy verdaderamente un embajador de Dios, voy a buscar justamente lo que Él creó, seguir cuidando y señorear sobre ello y tener inclusive la posibilidad de mejorar si tengo que mejorar. Por eso es que nosotros hoy estamos discutiendo algo que hasta inclusive no tiene sentido, como usted decía, no hace falta ni ser espirituales. Porque si de Dios es todo. Absolutamente. Es verdad. Sí, ¿cuál es el problema? Es así nomás. Ahora, ¿cuál es la característica de una persona? Usted decía, bueno, por la bendición del justo es engrandecida la ciudad. Pero también en la segunda parte. Sí, la segunda parte dice, por la boca de los impíos será trastornada. Y bueno, y ahí está justamente. Porque la Biblia siempre, y sobre todo en Proverbios, siempre muestra los dos platos de la balanza. Exactamente. Entonces, fíjate cómo la bendición ha hecho que haya todos los días 5 horas, 4 horas, 3 horas de cola para venir para acá y la vuelta es un parto. Ahora, notad de este lado qué es lo que está pasando. Cada vez al haber más trabajo, hay más posibilidad que se levante el nivel económico de las familias. Sí. Por consiguiente, al levantar un poco más el nivel económico de las familias, se llega a un nivel de educación un poco más alto. Porque si vos trabajás y haces un esfuerzo y tu lugar de trabajo cumple con el horario, es muy posible que vos puedas salir a las 5 o 6 de la tarde y entrar en la universidad a las 7 y estudiar de noche y tener una carrera. Entonces, nota cómo esa bendición traducida en trabajo, más allá de la actividad comercial en sí, te produce también la posibilidad de alcanzar educación. Una mejor calidad de vida. Y una mejor calidad de vida. O sea, que eso se va a traducir en una mejor calidad de vida. Exactamente. Al alcanzar mejor niveles de educación, vos estás levantando la capacidad de la gente, que se hace exclusivamente a través de la educación. Vos la transformación de una ciudad, vos tenés que medir cuántas universidades tiene, cuántas escuelas hay, cuántos chicos están yendo, cuál es el promedio de las notas de los chicos y cuál es el nivel de sus docentes. ¿Está bien? Porque entre esa maraña de docentes, esa multitud de docentes, hay muy buenos maestros. ¿Está bien? Hay algunos que no, pero entre todos vos podés alcanzar algunos muy buenos maestros. Porque docente es una cuestión gremial y maestro es una cuestión personal, es una cuestión de vocación. Son dos cosas diferentes. Entonces, nota cómo esa bendición de la ciudad llega no simplemente a llenar el bolsillo del comerciante, que en vez de tener un empleado va a tener 5, sino que esas 4 personas, multiplicadas por 4, ¿cuántos llegan? Y cuando va pasando el tiempo se va firmando. Entonces, el valor de una ciudad se da por su capacidad de sobreponerse y tomar de esa bendición y construir sobre esa bendición. Entonces, ¿cuál es el trastorno? ¿Y a qué se refiere con trastorno? Trastorno significa volver para atrás. Volver para atrás. Porque cuando vos analizás la palabra y vas al diccionario de la RAE, de la Real Academia Española, trastorno significa dar la vuelta y volver. Pero volverlo roto, volverlo despedazado, anulada su capacidad. Entonces, cuando vos decís esto es un trastorno, significa que te manda para atrás. Y dice que el retroceso llega al lugar. Es un retroceso. Entonces, cuando vos decís, mirá, que esto, que el otro, ¿qué es lo que...? Y hay una crítica tan tonta como de poner un cartel, porque hay que ser muy tonto para criticar un cartel. Es lo mismo que si dijeran, ¿por qué pusieron ese televisor gigante ahí en ese semáforo? ¿Me entendés? Que está cerca de tu casa, inclusive. Y a mí me cansa, estoy en el semáforo y a mí ese me distrae. ¡Qué porquería de cosas! Cuando es una cuestión publicitaria, ¿me entendés? Vos vas a cualquier ciudad en el mundo y
los edificios están tapizados de pantallas gigantescas, Sí. y es el último grito de la moda. Y va a decir, mirá qué lindo, Encarnación ahora tiene un televisor gigante, hay una pantalla de LED, y hay otro que dice, mirá qué porquería han puesto semáforos. Sí. Así habrán pensado cuando esto era calle de tierra y dijeron, mira, pusieron piedra, ahora se nos van a romper los cascos de los caballos porque pusieron piedra. Habrá alguno que piense así. Sí, totalmente. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Esa persona está intentando que se retrotraiga. Llevar atrás. ¿Está bien? Hay por ahí un programa de televisión que es muy interesante, pero da para pensar. Se llama acordándose de cuando Encarnación era otra cosa. Ajá. ¿Viste? Y por ahí es muy bueno no Épocas perder de la oro y todo memoria, eso, ¿me entendés? claro. Pero yo pienso, por ahí tendríamos que enfocarnos a ver qué es lo que piensan los chicos, los nuevos, Exactamente. los pibes que están empezando con su primer trabajo, el comerciante que por ahí lo echaron de otro lado y agarró 2 monedas y se puso un negocio a ver cómo está influenciando en su casa, en su familia. Sí. Porque ahí está disfrutando de la bendición. La bendición de una ciudad. Vos sabés que siempre la gente que habla en contra lo que quiere es frenarte Y quiere volver a... y quiere a llevar. volver para atrás. Y bueno, pastor, y a toda la ciudadanía, esto que nosotros estamos viviendo, hay cosas que nosotros podemos tal vez podemos opinar, podemos poner nuestra posición, pero hay cosas que no vamos a cambiar, no vamos a retroceder. Y alguien que se pone, ¿sí?, delante o resiste a Dios, no hace falta ni... Porque Ni esto, hacerlo. como decía aquel maestro de la ley, Gamaliel creo que es, que le Exactamente. advertía a sus compañeros, decía, muchachos, no nos vamos a poner a los apóstoles, estos hombres, lo que No están vaya a ser haciendo, cosa que no, estemos o sea, peleando exactamente, contra Dios mismo. no sea cosa que nosotros estemos resistiendo a Dios, estemos peleando contra Dios cuando los apóstoles estaban avanzando con el evangelio, exactamente. predicando, sanando, predicando el evangelio del reino, y bueno, es lo que estamos haciendo. No me refiero a un hombre, a una persona. Bueno, Pablo Nosat es el concejal, es representante de la ciudadanía, presenta una minuta y bueno, y hoy se levantan todo en contra de alguien que es un representante, sí, es un embajador del Señor. Ahora, yo te puedo asegurar que la misma gente que se levantó en contra y que opina, y me gustaría en algún momento poder hasta tenerlos aquí para tener un diálogo, Ajá. a esa misma gente no opinaría con tanta virulencia si alguien presentara un permiso para poner cabaret, más cabaret con mujeres desnudas, o whiskerías como se conoce en Argentina, ¿me entendés? No, porque eso va a dar trabajo a la gente de la noche. Es Exacto. preferible que la prostitución, en vez de estar en la calle, esté en un local donde vos ya sabés que si está la lucecita colorada es porque ahí tiene algún tipo especial de cliente y de servicio especial ahí adentro. Yo dudo, Julio, que se alzaran la misma cantidad de voces. Exactamente. ¿Me entendés? Entonces, es así. vos decís, hay un circuito de pensamiento que no podemos escapar. Primero, las autoridades están puestas por Dios. Sí. ¿Está bien? Que ganó en una elección, perfecto, pero la autoridad está puesta por Dios. El esquema de trabajo está puesta por Dios. El temor de Dios a esos hombres que representan a la ciudadanía, pero también representan lo que yo creo, porque a mí me honra decir que en mi ciudad hay un intendente cristiano y hay un concejal. Me honra. Ajá. Y a donde yo voy y escribo, yo digo, Encarnación es un ejemplo, porque así. ¿Llegaremos a tener un gobernador? No lo sé, ojalá. ¿Y llegaremos a tener alguna vez un presidente cristiano? ¿En serio? Y no lo sé, ojalá así sea. ¿Está bien? Pero me honra el camino que Dios hace para ponerme a mí en seguridad. A mí me da seguridad saber que estas dos personas están no solo mirando por sus votantes, porque la política es así, pero también que están mirando más allá de los votantes, están mirando y trabajando en función del Dios que les ha dado ese lugar. Exactamente. Están mirando con los ojos, inclusive con los ojos del Señor, porque están conectados con el Señor. De eso nos consta ¿Vos también. te imaginás frente a la corrupción de la política? ¿No? Alguien dijo una vez, no se puede caminar por el barro sin ensuciarse los zapatos. ¿Está bien? Y eso es cierto. Pero lo que sí yo le digo al político, no se puede caminar por el barro, pero si vos podés, evitás el barro. Exactamente. Y ahí está la inteligencia Ahí de está. parte de Dios. Entonces, cuando el creyente político sabe que ahí hay barro y No se va a va por pisar. otro lado, entonces está demostrando esa inteligencia superior que da la bendición de Dios. Totalmente.